Entonces vamos a ver primero el tipo de cambio fijo y cómo actúa una política monetaria expansiva dentro del equilibrio interno y externo. Entonces para ello hay que tener en cuenta dos cosas. Siempre tener presente cómo se maneja el mercado de capitales, pues el mercado de dinero básicamente, para saber cuántos dólares están dentro de la economía y cuántos dólares están saliendo. Entonces tenemos que tener en cuenta la oferta de dólares y la demanda de dólares. Dólares como la moneda estándar que nosotros usamos para el comercio internacional, y pues esto nos va a significar una cantidad de dólares y un precio del dólar que nosotros sabemos que es el tipo de cambio nominal. Entonces, hay cuatro posibilidades dentro del manejo del tipo de cambio fijo y la política monetaria, que van a depender básicamente de la movilidad de capitales. Entonces, la movilidad de capitales, que puede ser nula, baja, alta o perfecta, nos van a definir cómo sería el equilibrio interno y el equilibrio externo dentro de los mercados. Eso quiere decir que si primero vemos una movilidad de capitales nula, nos tenemos que enfrentar a la siguiente gráfica. Entonces, una LM de su modelo ISLM de equilibrio interno, acá definimos exactamente el equilibrio interno, y una movilidad nula de capitales significa una balanza de pagos en equilibrio igual a cero, y pues infinitamente inelástica porque no hay movilidad alguna de capitales. Entonces acá tenemos nuestro tipo de interés y acá tenemos nuestra producción. Entonces, ¿qué va a suceder? Si hacemos una política monetaria expansiva, lo que vamos a tener es una expansión de la LM, una expansión de la base monetaria, lo que implica generar un equilibrio interno nuevo, con una producción nueva y un tipo de interés nuevo. Entonces, ¿qué sucede? El tipo de interés vemos que disminuye y la producción aumenta. Eso es lo que pasa de forma interna. Sin embargo, hay que equilibrar la balanza de pagos para generar el equilibrio interno, que es el normal que ustedes conocen, y el equilibrio externo con la movilidad de capitales y la cuenta corriente. Eso quiere decir que nos toca definir mediante este mecanismo cuál sería el nuevo equilibrio externo. De acá, ¿qué podemos observar? Primero, que hay un aumento de la producción y por este lado hay una disminución del tipo de interés. Entonces son dos fenómenos diferentes que afectan a la balanza de pagos. Si hay un aumento de la renta o de la producción, significa que hay un aumento de la renta disponible. Y la renta disponible significa que va a haber un aumento del consumo, porque el consumo aumenta apenas aumenta la renta disponible. Y este aumento del consumo, como ya sabemos, es de todos los bienes, nacionales y no nacionales, significa que hay un aumento de las importaciones. Y si hay un aumento de las importaciones, nuestra cuenta corriente se vuelve deficitaria porque superan las exportaciones. Eso por el lado de la producción. Ahora, por el lado del tipo de interés, si disminuye el tipo de interés, pues en este caso no nos afecta porque como la movilidad es nula, pues la cuenta de capitales simplemente no la observamos. Entonces nos quedamos con este fenómeno, que es el fenómeno de la producción, y miramos qué pasa con el tipo de cambio. Si hay un aumento de importaciones, significa que necesitamos más dólares para importar. Eso significa que la demanda de dólares aumenta, necesitando una cantidad de dólares superior, y pues lógicamente el precio del dólar sube porque hay un exceso de demanda, es decir, el tipo de cambio sube. Cuando sube el tipo de cambio, tenemos un desequilibrio en el mercado de capitales y un desequilibrio dentro del mercado de la ISLM, es decir, el equilibrio interno y externo. ¿Qué sucede? Que como el tipo de cambio es fijo, el tipo de cambio no se puede mover, lo que implica que el gobierno tiene que hacer que este tipo de cambio disminuya de nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Como acá hay un exceso de demanda, el gobierno tiene que regular la oferta, es decir, aumentar la oferta de dólares para que el tipo de cambio
regular la oferta de dólares para que el tipo de cambio vuelva a su equilibrio y básicamente haya más cantidad de dólares dentro de la economía. ¿Eso cómo se hace? Con las reservas internacionales. Entonces, el meter dólares a la economía significa que yo disminuyo mis reservas internacionales, saco los dólares de la reserva, los meto a la economía y a cambio me dan pesos colombianos. Entonces, cuando yo saco los pesos de la economía, estoy disminuyendo mi base monetaria, lo que implica una disminución general en la política monetaria. Es decir, que la LM se devuelve paulatinamente hasta el equilibrio que teníamos antes. Todo ello porque el tipo de cambio es fijo. Ahora, ¿qué sucede si la movilidad de capitales es baja? Acá no es nula, sino que la movilidad de capitales es baja. Entonces, de nuevo, tengo mi modelo ISLM y la movilidad de capitales es baja, entonces es una pendiente más inelástica, una balanza de pagos igual a 0, con un equilibrio, un tipo de interés de equilibrio y una producción de equilibrio. Entonces acá sucede exactamente lo mismo. Observamos que hay una expansión monetaria cuando se expande la LM, generándonos una producción nueva y un tipo de interés más bajo. Y ocurre exactamente lo mismo. Aumenta la producción, eso implica que hay mayor demanda, mayor renta disponible, por tanto hay mayor consumo, mayores importaciones. Sin embargo, la cuenta de capitales acá sí tiene un papel, o sea, no es nula, es una movilidad de capitales, perdón, que es baja pero no nula. Por tanto, miramos qué pasa con el tipo de interés. Cuando baja el tipo de interés, resulta que salen los capitales, se van a buscar un interés más alto, salen los capitales y por tanto la cuenta de capitales es negativa. Y nos fijamos que tanto la cuenta de capitales como la cuenta corriente son negativas, por tanto la balanza de pagos es deficitaria. Y ocurre exactamente lo mismo. Como hay una mayor demanda de dólares, se necesitan más dólares para importar y los dólares se están yendo, es decir, tras de que no hay dólares acá porque se están saliendo, necesitamos más, pues el gobierno tiene que satisfacer esa nueva demanda de dólares y esa escasez general de dólares en la economía, inyectando dólares dentro de la economía, por lo que las reservas internacionales disminuyen para meter los dólares, disminuyendo la base monetaria y en general haciendo una política contractiva. Entonces fíjense que dentro de la política, la movilidad nula y la baja, la producción básicamente vuelve a su equilibrio, por tanto es una política que no es eficiente, porque inevitablemente, después de hacer la expansión monetaria y que aumente el producto, va a tener que retornar al equilibrio, por tanto en el mediano plazo pues no es eficiente hacer una política monetaria expansiva con un tipo de cambio fijo. Las otras dos opciones son un tipo de cambio, es una movilidad alta de capitales, entonces igual nuestro equilibrio ISLM. La movilidad alta de capitales significa que es una pendiente más pronunciada, es más elástica, y pues acá tenemos el equilibrio interno. Entonces igual hacemos una política monetaria expansiva que nos genera un nuevo equilibrio interno con una disminución en el tipo de interés y un aumento del producto. Aumenta el producto y disminuye el tipo de interés, pasa exactamente lo mismo, hay aumento de la renta disponible, el consumo y por tanto las importaciones. Cuenta corriente de capitales son deficitarias porque los capitales se van y está aumentando las importaciones. Y ocurre exactamente lo mismo, el gobierno necesita satisfacer esa demanda de dólares y esa escasez de dólares general que hay en la economía, por tanto las reservas que tiene en dólares las inyecta dentro de la economía hasta que esto retorne a este punto y de nuevo volvamos al equilibrio. Entonces
inevitablemente la política monetaria va a seguir siendo ineficiente, con cualquier tipo de movilidad. La última opción que tenemos es cuando la movilidad de capitales es perfecta. La movilidad de capitales, perfecta. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos de nuevo nuestra ISLM y acá la movilidad es perfectamente elástica y el equilibrio se genera cuando nuestro tipo de interés nacional es igual al tipo de interés externo. Entonces acá no interesa ni la cuenta corriente ni la cuenta capitales que nos identificaban los fenómenos anteriores, sino solamente la cuenta de capitales, porque la movilidad de capitales es perfecta. Entonces, ¿qué sucede en la cuenta de capitales? Si yo hago una política monetaria expansiva, de nuevo, me faltó el equilibrio, con una producción que aumenta y un tipo de interés que disminuye, acá nos fijamos que el tipo de interés nacional es más bajo que el tipo de interés externo que estaba antes en el equilibrio, y cuando la movilidad es perfecta de capitales, pues hay que nivelar esos dos tipos de interés. Entonces lo que hace el Banco Central con las reservas internacionales es exactamente lo mismo, que es meter dólares en la economía, es decir, disminuir las reservas internacionales, meter dólares en la economía, por tanto disminuir la base monetaria y hacer una política monetaria contractiva, inevitablemente, para que el retorno de esto haga que los tipos de cambio se equilibren, pero equilibrando básicamente como objetivo los tipos de interés. Entonces, acá de nuevo hay una contracción monetaria y volvemos al equilibrio interno y externo, y cuando volvemos a ese equilibrio no solo estamos equilibrando la ISLM con la balanza de pagos, sino equilibrando los tipos de interés.